Para mí es un enorme placer estar con todos ustedes. La charla que a mí me corresponde es difusión y muerte silenciosa de la matriz extracelular. Me han encantado los temas que ha manejado el Congreso, porque tanto la muerte como el duelo hacen parte de la vida. Y todos morimos diariamente a cualquier situación, a cualquier problema, tenemos que resolverlo. Y los duelos nos obligan a estar superándolo. Pero desgraciadamente eso genera cambios a nivel de nuestro organismo. Y recordemos que nuestro organismo es el vehículo en el cual habita nuestra alma. Y hoy en la mañana la doctora Carvajal hablaba perfectamente de cómo esa alma habita un cuerpo y tenemos que pensar en redes. La muerte no se lleva a la luz, solo la transforma en silencio. Y tenemos que manejar el silencio de nuestra mente. Nuestra mente muchas veces es la que nos obliga a generar procesos de aprendizaje y la que nos impide de una u otra forma a seguir adelante. Sin embargo, en el silencio nace el duelo como el guardián de todo aquello que es lo que nosotros amamos. La realidad es que la muerte hace parte de la vida. Y entonces tendríamos que hablar de lo que es longevidad. Y según la Organización Mundial de la Salud, dio este informe en este año donde hablaba cómo habíamos logrado un techo significativo antes de la pandemia y habíamos llegado a 73.1 años para esperanza de vida. Desgraciadamente, esto cayó de manera significativa a 71.4 años después del 2021. Los participantes de esta causa de la longevidad que cayó de manera significativa, pues obviamente está la pandemia y el COVID. Y esto hizo que todos esos procesos inflamatorios se dispararan, porque todos estuvimos en pandemia. Puede que no todos hubiésemos padecido COVID, pero todos estuvimos en pandemia. Y lo que muestra la Organización Mundial de la Salud es que todos estos patrones de causa de muerte se mantuvieron y fueron por enfermedades no transmisibles sexualmente. Y básicamente las principales enfermedades causantes de esta muerte fueron la hipertensión, la diabetes, el cáncer, pero miren aquí, caballeros y señoras, trastornos mentales. Cada vez se ha aumentado en nuestra consulta los trastornos de ansiedad, depresión, que están llegando a nuestra consulta y que no podemos minimizarlos porque tienen un impacto claro sobre la salud de los pacientes. Y esto nos obliga a pensar en lo que es el envejecimiento. El envejecimiento hace parte de la vida. No podemos hablar de medicina antienvejecimiento y siempre lo he dicho, eso es antinatura. El envejecimiento hace parte de la vida y tenemos que entender que es un proceso que nace incluso desde el momento de la concepción. Hoy en día hay muchas teorías frente al envejecimiento. Hay teorías estocásticas y teorías no estocásticas que han tratado de entender o de explicar cómo es el proceso del envejecimiento. El envejecimiento es un proceso deletérea donde la capacidad reparativa de nuestro organismo se va perdiendo de manera paulatina. El problema es que no todas las células envejecen con la misma rapidez. Y lo que se ha podido ver en los diferentes estudios es que los órganos, cuando van envejeciendo, esas células no envejecen de manera uniforme. Ni la matriz extracelular, ni las células de un órgano cualquiera van a envejecer en la misma velocidad. Lo que se ha podido ver es que las células van envejeciendo de manera diferente, es decir, encontramos un mosaico celular y alteraciones de la matriz extracelular que van facilitando el proceso de envejecimiento y lo van perpetuando. Este estudio de este año plantea
como estrategia evaluar el envejecimiento de la célula. Hay otros estudios que evalúan el envejecimiento de la matriz extracelular y los principales estudios en matriz extracelular están centrados en la oncología porque quieren optimizar la respuesta de los fármacos quimioterapéuticos para que puedan tener mejor efecto, porque desgraciadamente estamos perdiendo la batalla en muchos de los cánceres y el problema radica en la matriz extracelular, que es la que nutre las células. Este estudio habla cómo a nivel celular hay que entender que existe un envejecimiento o una senescencia replicativa, y esa senescencia replicativa se refiere a ese envejecimiento programado que tenemos todos, es decir, cómo están nuestros telómeros, cómo se van acortando y cómo la acción de la telomerasa ayuda a que ese acortamiento telomérico no lleve a una muerte celular. Ese envejecimiento va a estar determinado también por la senescencia programada en el desarrollo. Y ahí es donde les hago un llamado de atención, que son los primeros 1000 días. Tenemos estudios donde incluso hablan cómo tenemos que preparar tanto al padre como a la madre cuando van a decidir ser padres. Y yo creo que la mayoría, con todo respeto, somos hijos de un accidente. No estaba preparada nuestra madre, nuestro padre, y desde ahí comenzó a haber una serie de marcaciones genéticas que van definiendo nuestro envejecimiento. El envejecimiento no lo definen la cantidad de años, sino la epigenética que tuvimos incluso desde el vientre. El otro envejecimiento que plantea este estudio de este año es la senescencia prematura inducida por el estrés. Y cuando me refiero al estrés, el estudio define que es frente al estrés de la mitocondria, es decir, de radicales libres. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, ¿quién se ocupa del estrés psicológico? Siempre lo he dicho, hay una distancia que el ser humano tiene y que es la más difícil de seguir. Son 40 centímetros entre la mente y el corazón. Esa distancia es bastante dispendiosa para cada uno de nosotros, porque ¿dónde quedan las emociones? ¿Dónde queda ese silencio que necesitamos tener a nivel de nuestra mente? ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está el manejo de las emociones? Y en la consulta muchas veces minimizamos eso. Y es determinante, porque ahora se los voy a mostrar cómo el estrés psicológico tiene la capacidad de alterar vías de señalización y generar vías proinflamatorias que van a facilitar un terreno proinflamatorio que incluso nos puede llevar hacia el cáncer. La senescencia básicamente es una acumulación de células que van siendo incapaces de restaurarse, no logran hacer su función adecuada y empiezan a volverse células secretantes. Pero señores, ¿secretantes de qué? De interleuquinas y todo lo que lleve a la inflamación. Y eso es una característica típica en los procesos de envejecimiento y de muchas o de todas las enfermedades crónicas, incluyendo el cáncer, y en la evolución de una célula que se va volviendo de un fenotipo secretorio. Y en esto no está ajeno el fibroblasto, que es el gran protagonista de la matriz extracelular, la madre de esas células, que nutre, limpia y se encarga de generar todos esos procesos de señalización. Cuando la matriz extracelular comienza a tener estos procesos de cicatrización y el fibroblasto pasa a ser un miofibroblasto, pierde esa capacidad de control de la matriz extracelular, la capacidad de filtro, la capacidad de comunicación, la capacidad de nutrición, la capacidad de comunicación intercelular, y esto se da gracias a la alteración de la matriz extracelular. Hoy en día se ha tratado de explicar todos estos procesos de envejecimiento y se ha planteado en este artículo de este año
¿cómo logramos detener esos procesos de envejecimiento de ciertas células? Entendiendo que las células de un órgano no envejecen de manera uniforme.